Muy buenas tardes, doctora Mancilla. Karina Colioca la saluda. Bienvenida a la radio de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo está usted? Hola Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, Karina. Para aclararte, yo soy la encargada de la parte de asesoramiento genético del instituto. La jefa del departamento es la doctora Eugenia Azar. Muy bien, hecha la aclaración entonces, bienvenida, gracias por atendernos, y hoy es un tema bastante particular, como digo siempre, porque, hay un carácter genético hereditario del cáncer de mama. Supongo, yo digo hay porque es lo que uno en general lee, pero esto es lo que me gustaría que fuéramos analizando con el correr de esta entrevista. Efectivamente, ¿existe un carácter genético hereditario del cáncer de mama, doctora? Existe un carácter genético y hereditario. Lamentablemente el cáncer de mama es tremendamente habitual, por eso, tal como decía, es tan importante hablar de esto. Nosotros entendemos que el 90% de los cánceres son por cuestiones que adquirimos a lo largo de la vida. Solo un 10% de los cánceres tiene una relación directa con lo heredado de mamá y papá. Es muy importante identificar este grupo de cánceres hereditarios porque tenemos que cuidarlos, darles otras herramientas diferentes quizás al resto de las mujeres y de los pacientes en general y a su familia. Por eso tanto trabajo y tanto conocimiento que hemos tenido en el último tiempo de este grupo de pacientes, pero entendiendo que es la aguja del pajar. La mayor parte de los cánceres los adquirimos a lo largo de la vida y por eso es tan importante tener buena calidad de vida, buena alimentación, hacer ejercicio físico y hacer nuestros controles, ¿no? Simplemente el hecho de ser mujer nos pone en un riesgo de hacer cáncer de mama y por eso es tan importante que todos hagamos nuestra mamografía y nuestros controles. Cuando hablamos de hereditario y genético, no es lo mismo hereditario que genético. No es lo mismo hereditario y genético. Todos los cánceres son genéticos porque en realidad están causados por una alteración en los genes que deberían controlar la proliferación celular, se ven alterados y esto hace que las células vayan hacia donde no tiene que ir, proliferen y hagan la mayoría de las cuestiones oncológicas. O sea, todo cáncer es genético porque proviene de una alteración en los genes. Okay. Pero esa alteración en los genes la podemos adquirir a lo largo de la vida, que es el 90% de los cánceres, o ya venir con un golpe, ya venir con algún tipo de alteración heredadas de mamá o papá y que ya este primer golpe lo tenemos y por esto lo que nosotros hablamos de un segundo golpe que necesitan las células para hacer alguna cuestión oncológica se adquieren más tempranamente a lo largo de la vida. Por eso los pacientes que pertenecen a este grupo de cáncer hereditario suelen ser pacientes jóvenes, suelen ser pacientes que hacen varios tipos de tumor o que repiten un mismo tumor, suelen ser bastante característicos. Cuando hablamos de pacientes jóvenes, ¿de qué edad empezamos a hablar? Y depende de qué gen hablemos, hay lamentablemente patologías hereditarias que hacen que tengan cánceres a edades muy tempranas. Cuando hablamos de cáncer de mama en particular, es aproximadamente a los 25 años que los pacientes deberían empezar a cuidarse si pertenecen a este grupo de riesgo. Doctora, ¿cómo se establece la antecedencia familiar? La sospecha. Sí. Claro, porque, a ver, uno... Es una cuestión. Le pregunto esto porque muchas veces cuando uno va, tomando mayor edad y va investigando en la familia, descubre que aquella abuela que había fallecido y todo el mundo decía que se había muerto el corazón, resultó que no había sido el corazón y que efectivamente tenía un cáncer, palabra que era cuasi prohibida hace unos cuantos años atrás. Entonces, digo, uno por ahí no sabe efectivamente que tiene de boca en boca familiarmente a alguien con esos antecedentes. ¿Hay algún estudio? Me hace acordar el de Angelina Jolie, que se hizo un estudio para ver si ella podía desarrollar ese cáncer o no. Totalmente, mira, yo te digo, para nosotros es, todo un desafío identificar pacientes con alteraciones genéticas. Entendemos, como decís vos, que muchas familias no hablan de esto. También entendemos que hay familias que son de estructuras muy pequeñas, que tampoco quizás dejan ver algunas cosas. Y familias que no muestran nada e igualmente hay alguna cuestión hereditaria. Hay guías específicas internacionales donde tienen diferentes, puntos donde uno tendría que sospechar. Por ejemplo,
todo paciente que tenga un cáncer de mama antes de los 45 años tiene indicación de hacer un asesoramiento genético y un testeo genético. Todo paciente que tenga un cáncer de mama triple negativo, que es un tumor en particular que no responde a hormonas. Todo paciente con cáncer de mama y alguna ascendencia askenazi. Digamos, hay diferentes características que nos hacen sospechar. Igualmente, entendemos que muchas veces dejarnos llevar solo por estas guías hace que algunos pacientes no los identifiquemos, y yo creo que prontamente toda paciente con cáncer de mama va a ser testeada por una cuestión hereditaria para poder identificar este grupo tan importante de identificar. Y pacientes sanas, tenemos que ver un poquito su contexto familiar, y por eso es muy importante también que las pacientes tengan su mastólogo, ¿no? El especialista que puede hablar de esto, puede ver el tipo de mama que tenga la paciente, qué otros factores de riesgo tiene para hacer un cáncer y poder darle las mejores herramientas. Siempre hablamos de la medicina personalizada, esto es parte de esa medicina personalizada. Doctora, perdona y pregunta, ¿es lo mismo un mastólogo que un patólogo mamario? Claro, okay. Bueno, es la forma de decir, es un médico especialista en cáncer de mama, especialista en patología mamaria. Puede ser ginecólogo, puede ser cirujano general, pero está especializado. Es tan complejo, ¿no?, el cáncer de mama, que ya necesitamos especialistas y quienes estudien esto todo el día, que es lo que hacemos nosotros. Claro. ¿Cierto? Tengo miles de preguntas. Una tiene que ver justamente con las hormonas, algo que recién nombraba, está el mito de que las mujeres que tienen alguna herencia familiar o antecedente familiar, mejor, para hablar con corrección, antecedentes familiares no pueden utilizar determinados anticonceptivos porque tienen hormonas, no pueden recibir tratamientos hormonales porque esto sería un riesgo. Sí, está muy estudiado. Si yo te diría, a nivel general, bajo ningún concepto está contraindicado el uso de anticonceptivos, aún en pacientes que tengan cuestiones hereditarias. Lo que uno tiene que ver es el costo-beneficio de cada una de las herramientas que el paciente necesite. Nosotros obviamente no nos gusta tratamientos de terapia, por ejemplo, de reemplazo hormonal durante más de 5 a 7 años, que puede haber un ligero incremento del riesgo de hacer cáncer de mama. Pero como concepto no está contraindicado y hay que personalizarlo y hablarlo para cada paciente. Está muy discutido que el anticonceptivo tenga que ver con un mayor riesgo de hacer cáncer de mama, aún en las pacientes con cuestiones hereditarias. ¿Y en la menopausia? ¿El tratamiento de reemplazo hormonal en la menopausia? El tratamiento de reemplazo hormonal, a nosotros la verdad que si nos preguntas como especialistas no nos gusta. Nosotros entendemos que hay muchos pacientes que lo necesitan por una cuestión de calidad de vida. Tratar de hacerlo, que no se extienda en el tiempo, y como te decía, no más de 5 a 7 años es lo que tratamos de que el paciente no pase. No hay nada natural que se pueda hacer. Doctora, no hay nada natural que se pueda hacer, ¿no? Digo, tratando de minimizar los riesgos de una terapia hormonal, si se puede hacer algo, digo, entendiendo que la prevención siempre es lo más barato, ¿no? Totalmente hay que trabajar en eso, y muchas veces a nosotros sabes que nos falta tener la mirada de prevención y en el consultorio charlar de estas cosas con los pacientes. Yo creo que las pacientes que tengan afectada su calidad de vida tienen que charlar, hay especialistas en climaterio, pero obviamente sabemos que la buena calidad de vida, la buena alimentación, el ejercicio físico ayudan a paliar un poco estos síntomas, pero hay pacientes que van a necesitar algún tipo de apoyo a nivel farmacológico. Uno habla siempre de las cosas naturales, pero las cosas naturales también tienen cuestiones farmacológicas. Entonces siempre la charla con el médico está buena. La mamografía una vez por año, ecografías mamarias también 1 o 2 veces al año, ¿verdad? ¿Qué otra prevención debe tomar aquella persona que sabe que tiene en su grupo familiar un antecedente de cáncer de mama? Yo creo que sí. En realidad, todo el genealógico que nosotros hagamos, lamentablemente, van a tener cuestiones oncológicas, porque cada vez hay más cáncer en el mundo, hay un aumento de la incidencia del cáncer. Se cree que por una cuestión de envejecimiento de las poblaciones, pero también por una cuestión de peor calidad de vida, de ambientes de tóxicos. Claro. Así que tampoco tiene que alarmar que haya un caso de cáncer de mama postmenopáusico en un árbol familiar. Pero si hay alguna duda, hay que hablar con el especialista, y si hay, obviamente, una agregación familiar, hay que hacer estudios, y en cuanto a eso, poder personalizar el cuidado. Porque esto de la mamografía a partir de los 40 años, en forma anual o bianual, según donde nosotros vayamos con qué guía utilicemos, es para la población general.
pacientes que tienen mucho antecedente familiar o antecedentes personales de alguna otra cuestión, por ejemplo, radioterapia del tórax antes de los 30 años, sí, hay algunas otras características que uno tiene que tener en cuenta, puede cambiar. Entonces, claro, la mamografía en forma anual se le puede tener que sumar, por ejemplo, una resonancia magnética de la mama. La resonancia magnética de la mama para nosotros es fundamental en el cuidado de las pacientes que tienen más riesgo de hacer cáncer de mama que el resto de las pacientes, porque tiene más sensibilidad. No es para todas las pacientes, pero entendemos que es una gran herramienta. Como prevención del cáncer de mama en las pacientes con alteraciones genéticas, tenemos medicación. Tenemos las cirugías de reducción de riesgo, que después, como me decías, de Angelina, tuvimos ahí como un aluvión de pedidos de quítenme las mamas, en realidad más por miedo que por raciocinio. Eso, tener muchísimo cuidado. Esa era mi próxima pregunta, era cuánta gente consulta y pide casi desesperadamente, yo tengo una madre fallecida por cáncer de mama, sáquenme las mamas ya. Bueno, eso lo vemos muchísimo en el consultorio y es parte de nuestra tarea, el poder educar a las pacientes para poder quitar esos miedos, que entiendan que la mayoría de los cánceres no tiene que ver con lo que sería, que si mamá tuvo un cáncer de mama no quiere decir que yo lo vaya a tener, tengo que cuidarme más, eso es cierto, pero hay que categorizar un riesgo y poder darle las herramientas. Hay un grupo muy seleccionado de pacientes que pueden beneficiarse de las mastectomías de reducción de riesgo, tal como, por ejemplo, Angelina Jolie, portadora de una mutación en BRCA, que es un gen que si malfunciona nos predispone fuertemente a hacer cáncer de mama hasta un 70-80% a lo largo de la vida y a hacer cáncer de ovario y en menor medida otros cánceres. Entonces, el subgrupo de pacientes como Angelina, sana, portadora de una mutación genética en BRCA1, podrían beneficiarse de quitarse las mamas. Eso es el 3% de las mujeres. Claro. Entonces tenemos que tener un raciocinio. Lamentablemente lo veo. Yo estoy operando un cáncer y al lado mío tengo un quirófano que están sacando las mamas sin ningún testeo, sin ninguna... Y lo vemos mucho. Y tenemos que trabajar en eso. Eso no puede ser. No puede ser. Eso hay que trabajar además porque sacamos las mamas y después el paciente puede tener riesgo de hacer otros tumores en otras partes del cuerpo. Claro, esas mamas no es un 100%, dejamos a la familia sin poder hacer diagnóstico, realmente es un tema complejo. Claro, porque además el hecho de tener un antecedente de cáncer de mama en la familia no te invalida que te puedas agarrar otro tipo de cáncer. Claro. Primero y principal, como bien te decía, no sentir que uno está condenado a hacer un cáncer porque haya un contexto oncológico en la familia, poder valorarlo, poder estratificar un riesgo y decir, bueno, ¿qué herramientas tengo? Medicación, imágenes, cirugías, y qué herramientas son las mejores para mí. Claro. Y ese diálogo es muy importante. Y el paciente es parte, ya tenemos que salir de eso que el médico te dice, bueno, si tenés esto, te hago esto, si tenés lo otro, no. Es un diálogo que tenemos que tener y abrir el arsenal de herramientas que tenemos, ¿no es cierto? Hablando de arsenal, hay un arsenal de silicona plástica dando vueltas hace ya décadas. ¿Qué onda con el implante mamario, doctora? ¿Qué pasa con alguien que tiene antecedentes así como los que estamos hablando? Un paciente que está sana, pero que tiene antecedentes y que quiere realizarse un arreglo en las mamas. ¿Qué le recomienda? Bueno, también tenemos bastante esa pregunta. No está contraindicado. Sí, podemos controlar las mamas y sobre todo, como te decía, aparte de la mamografía que el paciente va a hacer, seguramente podremos utilizar la resonancia. Siempre tener una charla previa, sí, con un mastólogo antes de hacer ningún procedimiento en las mamas de cirugía plástica. Está muy discutido que haya algún tipo de relación de las prótesis mamarias con, digamos, como un factor de riesgo para las cuestiones oncológicas. Así que yo creo que siempre con un raciocinio y un análisis y un especialista que las pueda mirar previamente, no vamos a de ninguna manera a negarles una cirugía plástica a los pacientes que lo desean, ¿no es cierto? Doc, para ir finalizando con esta entrevista, que es una charla realmente muy muy agradable de un tema que es de esos que te dan miedo cuando vas a buscar el resultado de la mamografía, siempre me parece, con antecedentes o sin antecedentes, creo que nos pasa a todas. Hay que trabajar en ese miedo de decir, bueno, yo soy mujer, tengo un riesgo y estoy cuidándome y digamos, estar contentos de poder estar tomando una herramienta de cuidado. Lamentablemente, como te digo, solo ser mujeres no ponen un riesgo, bueno, tenemos que enfrentar eso, no con miedo, sino con cuidado y bien acompañados con profesionales formados, ¿no es cierto? Y a eso iba, si nos están escuchando, cualquier mujer que nos esté escuchando y que quisiese irse hasta el Instituto Roffo, tiene que sacar un turno. ¿Cómo es la atención? ¿Hace falta estar enfermo? Mira, ¿No? ¿Cómo?
Te cuento, desde la Sociedad de Mastología, somos una unidad acreditada por la unidad acreditada por la Sociedad de Mastología. En el sitio web de la Sociedad de Mastología van a tener todos los mastólogos acreditados para poder ir con confianza a los médicos que forman parte de la Sociedad de Mastología. Y luego en el Instituto Rojo nosotros somos un hospital especializado en lo oncológico. Si desean, yo soy parte del consultorio de asesoramiento genético, pueden ser pacientes sanos que pidan turno en el hospital para asesoramiento genético, no hay ningún problema. Luego sí, para atenderse van a ser pacientes que tengan patología oncológica, pero obviamente tenemos un equipo para poder derivar, que se acerquen, estamos obviamente para ayudarlos, hay excelentes equipos, tanto desde la mastología en general como la Sociedad de Mastología, como desde la herencia, el Instituto Nacional del Cáncer y la Red Nacional de Cáncer Familiar Hereditario, que también pueden googlearlo, tienen muy buena información, así que hay en Argentina un excelente nivel médico. Así que acérquense a sus médicos con confianza, y como te digo, para trabajar esos miedos, no hay que tener miedo, hay que tener cuidado y hacer los controles. El problema que tenemos en la sociedad argentina es que la mitad de la población, más de la mitad de la población es sedentaria, más de la mitad de la población tiene sobrepeso. No hacemos los controles que debemos hacer. Las mujeres no hacemos la mamografía, hombres y mujeres no hacemos la colonoscopía, papicolpo, las vacunas, ¿viste? Vos decís, es una lástima. Sí, la verdad que sí. Tenemos que trabajar en eso. La verdad que sí, bueno, como digo siempre, la prevención es lo más barato, ¿no? Y lo que mejor nos va a salir, así que, bueno, la idea es esa. Es fundamental. Sí, la idea es esa, y acá, bueno, ayudar a que se visibilice y que la gente sepa dónde puede concurrir, en este caso, bueno, a preguntar sobre este carácter genético hereditario del cáncer, allí en el Instituto Rojo, y si no, en la Sociedad de Mastología hay muchísima información, siempre en la web oficial de cada uno de estos servicios van a encontrar todo. Doctora Mancilla, muchísimas gracias, Ha sido un gusto. Un gusto enorme. Hasta luego. Que tenga muy buenas tardes. Era la doctora Dolores Mancilla. Ella está a cargo de el asesoramiento sobre el carácter genético hereditario del cáncer.